Iniciamos. Bueno, buenas tardes y muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Andrés Pelesca, soy el director de la editorial SB. Me han avisado ahora que inicie, pero yo la verdad no quiero robar tiempo a quienes van a hablar. Y lo que quiero es simplemente agradecer, que es lo más importante, en primer lugar a Leonardo, Leo, por haber confiado y habernos confiado un trabajo tan importante y tan bueno, ¿no? Yo cuando escuchemos a Fabio, a Hilda, ¿no? Vamos a conocer la magnitud, por qué es tan bueno, ¿no? Realmente, a la medida cuando estaba en el proceso de edición, estaba cada vez más sorprendido de los lugares a donde llegaste y del modo en que llegaste, ¿no? Y también a, a Julio, el director de la colección, que es un trabajador incansable, un creativo permanente, ¿no? Que tenemos una cantidad de proyectos tan lindos, tan importantes, que no damos abasto, ¿no? Pero es mejor que sea así. Realmente yo estoy particularmente entusiasmado y agradecido, no tendría palabras, ¿no? Y Fabio e Hilda, que hayan aceptado estar acá, la verdad que nos honran a Fabio, ya es autor de la casa. Ambos no necesitan presentación, y en particular Hilda, que nos conocemos menos, realmente quiero agradecerte totalmente. Tu presencia es muy importante, y ya lo que decís en el prólogo sitúa la obra de un modo impresionante, tanto que nos tomamos la libertad de usar un extracto de tu texto para la contratapa, permiso mediante y auditado también por Hilda, ¿no? Porque toda síntesis comporta una traición, mal que se quiera, pero realmente hace que la obra sea también formidable, lo pone en luz, eso, ¿no? Y así que, Julio, yo concluyo aquí y te cedo la palabra para que contextualices vos. Adelante. Bueno, muchas gracias Andrés. Yo voy a ser muy breve, voy a hablar un poco de los criterios, el espíritu de la colección, devolverte también el agradecimiento de manera personal y en nombre del colectivo informal de autores y autoras que se va conformando a partir de tu decisión osada, arriesgada, de lanzar una colección de libros de historia en este contexto sanitario, económico, social, político del país, y en particular para la industria editorial. Tu editorial, SB, tiene una larga trayectoria y tiene dos importantes colecciones que están muy nutridas por títulos de historia, si bien el carácter de ambas colecciones es de índole interdisciplinario. Una de ellas es Paradigma Indicial, con más de 40 títulos publicados, con centro en las ciencias sociales, en la interdisciplina, como dije, en la historia, la antropología, también en la sociología y en la teoría de las ciencias sociales. Y la otra, Paraguay Contemporáneo, que incluye varios títulos de historia y también de antropología, donde el foco está puesto en esa variable regional y espacial geográfica, ya no en la disciplina, porque también incorpora literatura, entre otras dimensiones, ¿no? Todo aquel estudio que tenga que ver con el Paraguay contemporáneo tiene cabida en ese espacio. Y en ese marco, esta colección de la cual hoy presentamos el tercer título, Tanteando al Elefante. Quisiera repasar brevemente lo ya publicado y, digamos, y las novedades en preparación, las publicaciones en curso. Debutamos con dos títulos, uno de ellos fue En el barro de la historia, política y temporalidad en el discurso macrista, autoría de nuestro amigo hoy presente Fabio Wasserman. El otro título simultáneo fue de Daniel Chao, politólogo, historiador, investigador de CONICET en Universidad Nacional del Nordeste Chaco, y el título es ¿Qué hacer con los héroes? Los veteranos como problema de Estado. Hoy presentamos esta joya y en breve
estaremos lanzando la primera traducción de un estudio histórico escrito originalmente en francés, autoría de Mauricio Gribaudi, un italiano. El título es París, ciudad obrera, una historia oculta, 1789-1848. Y a partir de ahí viene esa larga lista de promesas y de obras en curso, algunas en estado muy avanzado de edición, que también se han ido ralentizando en relación a la crisis, a los tiempos editoriales, al aprovechamiento del calendario, y pronto vendrán los títulos de carácter patagónico, ¿no? Y aquí vale la pena una aclaración. Mucha gente me pregunta, conociendo que mi trabajo histórico en lo fundamental está dedicado a la historia regional, al siglo XIX, a la historia indígena, a la historia mapuche y tehuelche, ¿qué hace un historiador patagónico de esos que son ricos, como decía Hilda hace un rato, en las provincias del sur, presentando libros o contribuyendo en la edición de una colección de libros que son una especie de polirrubro temático, ¿no? Donde no hay un foco regional o una cronología específica. Y esto tiene que ver, en parte fue una estrategia, quizás no deliberada, esta demora de los títulos con foco regional, que serán no solamente de Patagonia, sino también de Chaco y otras variables continentales, pero la decisión fue seguir la línea que marca el título escogido para la colección, Tanteando al elefante. Conocen la parábola de los hombres ciegos, en algunos casos monjes, que tantean distintas partes del elefante, cada uno de ellos una parte distinta, pero no pueden alcanzar a describir qué es lo que están tanteando, ¿no? Entonces esto tiene que ver con esa voluntad de aproximaciones nunca completas, con la imposibilidad de alcanzar explicaciones totalizadoras y al mismo tiempo con esta voluntad de describir, analizar y dar cuenta de fenómenos complejos a través de estudios complejos. Entonces ahí sí, vendrá en breve el título de Sofía Haller, Balleneros, Loberos y Guaneros en Patagonia y Malvinas, una historia ambiental del mar, 1800-1914. Un título que tiene dos autores, Luc Abdevilá y Guido Alcalá, Nueva Burdeos, una colonia francesa en el Paraguay, 1854-1856. Y después nos vamos a dar un gusto, junto con una lingüista, Verónica Domínguez, estamos realizando la edición, el estudio preliminar y las notas de la reedición de una etnografía, de un clásico de la etnografía patagónica de la década de los 80 y los 90, que es Félix Manquel, Una vida patagónica, conversaciones con un anciano mapuche. Digamos que esto es lo que está en curso, y uno se pregunta qué tienen que ver estos títulos tan disímiles entre sí, digamos, qué es lo que los hilvana, además del gusto, el capricho o las propuestas interesantes y de calidad que nos van llegando. ¿Qué tiene que ver un trabajo sobre el discurso y la comprensión de la historia en el entorno del expresidente Mauricio Macri, como el que escribió y publicó Fabio, con las políticas de Estado hacia los veteranos de la Guerra de Malvinas? ¿O qué tiene que ver con esta consagración de los partidos en la provincia de Buenos Aires a fines del siglo XIX, que hoy presenta Leonardo Hirsch, o con la historia del París obrero en la primera mitad del siglo XIX? Y lo que tienen que ver es justamente eso a lo que hacía referencia recién, el modo en el que aproximaciones complejas ponen el foco en lo local y cómo lo local conecta con fenómenos de índole global. Curiosamente está dicho casi con estas palabras en las conclusiones del libro que presentamos hoy. No les voy a contar el final del cuento, pero sí uno de los corolarios. En página 212 del libro de Leonardo dice textualmente, cuando está explicando y resumiendo qué es lo que quiso hacer y cuáles son los resultados que obtuvo,
Leonardo escribe: a lo largo de estas páginas hemos procurado hacer un análisis particular y escribir una historia local de este doble proceso de transformación de las prácticas y las concepciones políticas. Recapitulemos: la consagración del principio de soberanía popular en América como en Europa comportó la invención de una nueva comunidad política y la puesta en práctica de una forma de gobierno representativo a partir de la cual los representantes, más que tener alguna identificación con determinados intereses sociales, debían, por el contrario, ser capaces de distanciarse de esas lealtades particulares, porque el trabajo de la representación consistía, ante todo, en revelar la voluntad general del pueblo como condición fundamental para no poner en peligro la unidad del orden político. Y lo que me pareció interesante, más allá de lo conceptual, es el tipo de aproximación epistemológica o metodológica que justamente impacta en esto que estamos diciendo, como un título de historia, como este que estamos presentando hoy, que mecánicamente podría asociarse de manera restringida con la historia argentina o con la historia nacional o con la historia metropolitana, aborda la vida política y de los partidos en la provincia de Buenos Aires como un fenómeno local que a su vez conecta con dimensiones universales. Entonces, eso es lo que quería decir, y bueno, invitarlos a estar atentos al resto de las publicaciones. Y un último comentario respecto del libro que presentamos hoy. Digamos que hasta ahora los títulos que vamos eligiendo, en algunos casos, son pedidos que realizamos, en otros son búsquedas. En el caso de Fabio, yo sabía que él tenía un extenso artículo sobre la misma problemática que terminó publicando en el libro, y digamos, lo alentamos junto con Andrés a darle forma de texto, de ensayo extenso. En otros casos buscamos o estamos a la pesquisa, como en el caso del libro de Mauricio Gribaudi, de grandes obras que merecen ser traducidas y puestas a disposición del público que lee en español. En el caso de Leonardo nos llegó la propuesta, nos llegan muchas propuestas, nos llegan varias, al punto que incluso ese es el lado fulero de la labor editorial que estoy experimentando. En algunos casos nos ofrecen trabajos para publicar y decimos que no. Junto con Andrés decimos que no, le hemos dicho a amigos y amigas que no, por distintos motivos, no siempre la calidad, pero hemos dicho que no. Y sin embargo, en este caso dijimos que sí. Una de las cosas a las que estuvimos atentos es que el libro de Leonardo recibió una mención por parte de la Asociación de Investigadores, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mención y no premio principal. Esto quiere decir que, por lo tanto, no fue publicado por la editorial que le iba a dar cabida. Y en este sentido somos oportunistas y practicamos algo de carancheo intelectual. Estamos muy atentos a lo que se cae por los costados, a ese pensamiento lateral y a esas menciones en los premios que a veces relega a obras que son más interesantes, más productivas y que pueden llegar a tener un impacto mayor que las que se llevan el premio mayor. Bueno, dicho esto, le damos la palabra a Fabio Wasserman. Bueno, muy bien, muchas gracias. Perdón, Fabio, me olvidé de decir para la gente que se vaya incorporando que por favor mantenga apagado el micrófono, y si llegara a hacer falta por un problema de estabilidad de conexión, les vamos a pedir que apaguen la imagen. En principio no hace falta. No, pero decíamos que estén con las cámaras abiertas. Estén con las cámaras, sí, por eso digo. Sí, el que quiera, porque es lindo. Después. Bárbaro, si llega a hacer falta, ahí lo pedimos. Adelante. Bueno, primero que quiero decir es que estoy muy contento de estar acá, siempre con esa salvedad que lo que significa acá no sabemos bien qué es exactamente, pero bueno, es una acá que nos estamos acostumbrando. Espero que nos desacostumbremos pronto, pero creo que lo dudo, porque de algún modo acompañé el proceso de construcción de lo que terminaría siendo este libro de Leonardo. Yo a Leonardo lo conocí, estuve pensando
cuando fue la primera vez que lo conocí, fue en el año 2008, que hizo un curso para hacer un taller, no es un taller, es una materia en un seminario anual de tesis, ¿no? Que cursó, hicimos la tesis de grado, que lo codirigió con Hilda, y después él desarrolló su tesis doctoral con Hilda y yo lo codirigí. Y bueno, obviamente tenemos una relación con mucha intermitencia, pero hace mucho tiempo, porque como ven, Leo siempre está viajando. Y eso está muy bueno. Así que, bueno, en términos personales, yo me siento muy agradecido de haber estado acompañando este proceso, porque efectivamente, muy tempranamente, lo que vi en Leonardo es un historiador. Así. Puede sonar medio banal, pero quiero decir que las preguntas que hacía, las formas en las que intentaba resolverlas, y la pericia para ir al archivo, para decir cuestiones así como muy básicas de nuestro oficio, Leo las demostró muy tempranamente, las desarrolló y hizo una gran tesis doctoral en base a la cual se elaboró este libro. Y estoy muy contento también porque con esa tesis doctoral, que era muy buena, que era excelente, hizo un gran libro, que no es exactamente lo mismo. Este es un gran libro de historia política, rótulo, y es un gran libro por varias razones, algunas de las cuales voy a decir ahora, y eso implica también que es un texto que no solo nos permite o nos ofrece conocimientos e interpretaciones, sino que también nos plantea discusiones y reflexiones, nos dispara distintas reflexiones, y así que mi intervención de hoy va a ir un poco en esta línea, ¿no? De plantear algunas cuestiones centrales que están en el libro, pero, o sea, puntualizar, poner el foco, y también plantear algunos interrogantes y plantearle a Leo algunas discusiones para que esto sea un poco más interesante también. Como ya se dijo, y creo que no nos vamos a cansar de decirlo, trata un tema que es relevante en sí mismo y que a la vez inserta en una historia más larga que contribuye a reconstruir, a comprender, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, es un estudio empírico, muy bien hecho, muy logrado, que ilumina la vida política en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto de algún modo en Argentina a fines del siglo XIX, y estaría muy bien eso, pero no es solo eso, porque también lo que el libro hace es, con las preguntas que se plantea, con las reflexiones que desarrolla, y con las respuestas que va dando, y con los modos en que construye esas respuestas, una historia mucho más larga que tiene que ver con el problema de la representación y por lo tanto con el problema de la política en las sociedades contemporáneas. Y es una historia más larga y más ancha, podríamos decir, porque es más larga en el sentido de, bueno, digamos, desde el fin del siglo XVIII hasta el presente, el problema de la representación y los partidos políticos, y también más ancha porque no es la provincia de Buenos Aires, sino que maneja muy bien la dimensión sincrónica a partir de dos cuestiones. Una que es empírica, que es que, bueno, cuestiones que se estaban debatiendo o problematizando en Buenos Aires en ese periodo estaban siéndolo también en otros lugares del mundo. Bueno, pero no es algo autoevidente eso. O sea, Leonardo lo que hizo fue ponerlo en serie. No es algo que, por ejemplo, no es algo que yo ni me lo imaginaba, o, bueno, no es mi especialidad. Y lo hace de un modo muy logrado, ¿no? Además, quiero destacar la escritura del libro. Sin perder rigor, sin perder calidad, y teniendo en cuenta las características de la colección, es muy atractiva a un tema que, y esto sí lo quiero decir porque es importante, un tema que, espero que no haya por acá muchos, aunque si alguno no se enoje, que un politólogo lo haría de una forma un poco más árida, me parece. Hay una narratividad, hay una narración acá, en la forma en la cual Leonardo presenta el texto, que hace que sea una lectura atractiva, ¿no? Y eso tiene que ver un poco, como decía, por el estilo, ¿no? Pero también por esa capacidad de tener la mirada puesta con una lente muy precisa en las dinámicas locales y a su vez una lente más amplia en los debates internacionales. Eso, ya digo, ya todo esto da cuenta de, bueno, por lo menos de mi lectura, por qué es tan atractivo el libro de Leonardo. Pero ¿qué es lo que estudia? ¿No? ¿Y qué es de qué estoy hablando? Porque hasta ahora es como una abstracción por ahí. Digamos que, y esto creo que de algún modo lo plantea ella en el prólogo, el rol de los partidos y su función como representantes de la sociedad es un tema de plena actualidad.
Uno podría decir que es de plena actualidad, por ejemplo, la discusión de estos días sobre la casta, ¿no? Los políticos, la casta, un grupo que, como se plantea en el debate político argentino ahora. Pero siempre es un problema de actualidad. Puede ser planteado de un modo o de otro, puede estar más en un primer plano o en un segundo plano. Es un problema central, como decía antes, del mundo contemporáneo, que, y a mí me parece interesante esto, es un problema que no tiene solución, que sería lo siguiente. La representación en una sociedad que reconoce a la soberanía popular como principio fundante del orden político, ¿no? ¿Cómo se tramita la representación y se logra que en el orden político, en el sistema político, no haya una distancia con lo representado? ¿Y cómo se tramita eso, ¿no? Y esto es parte de una cuestión también más general, es cómo se gestiona la vida en común en sociedades en las que rige el principio de soberanía popular, ¿no? Y esto tiene dos puntas. Por un lado, ¿a qué o a quiénes se representa? O sea, ¿quiénes son los representados? ¿Son individuos? ¿Es el pueblo? ¿Son partidos, facciones, ideas, intereses? ¿Cómo se concibe eso? Y en la otra punta, los poderes públicos electivos, los representantes. ¿Cómo se garantiza que funcione esa representación? Que haya, el ideal sería una relación de transparencia, pero sabemos que es estructuralmente imposible y a su vez es necesaria. Y eso es lo que hace que haya una historia de esto. Si hubiera una transparencia, efectivamente, de esa transparencia ya no habría historia. Hay distintos modos de tramitar esta falla, por decir, no sé, esto es por ahí una cosa medio jergosa, una falla constitutiva en la forma en la cual se tramita esta cuestión que es inevitable que se plantee a partir de que se considera que la soberanía popular es el principio fundante del orden político, ¿no? Entonces, los partidos aparecen en este punto como un actor central, porque son, de algún modo, en distintos momentos y de determinada manera, lo que está entre una punta y la otra de lo que acabo de mencionar, ¿no? Incluso uno puede decir, en esta historia, según el momento, según el lugar, según las circunstancias y a veces a la vez, uno podría decir que los partidos políticos, como la cerveza para Homero Simpson, son la causa y la solución de todos los problemas. En este caso, de todos los problemas de la vida pública, de la vida política. Según que estemos examinando, los partidos aparecen como el problema, como el obstáculo que impide la representación, o como las instituciones que son capaces de garantizarla de la mejor manera posible, ¿no? Entonces ahí hay algo que merece una historia rica, atenta, detallada, minuciosa, que entienda de qué se está pasando y no que plantea a priori sobre los partidos políticos como esencias que atraviesan la historia y demás, ¿no? Esto dicho en general. Digo, por eso me interesa el libro, más allá del aporte específico puntual sobre la historia bonaerense y argentina de fin del siglo XIX, que también es importante decirlo, sobre todo porque acá varios de los presentes, es una historiografía que se renovó mucho en los últimos años, en parte impulsada por Hilda y por los equipos que ella coordina, que dirige, y que hay interpretaciones y miradas muy renovadas. Y algo interesante de Leonardo, desde su tesis de grado, es que él incluso es crítico dentro de esas interpretaciones también, ¿no? Pensando en algunas discusiones o reflexiones que planteaba. Eso me parece algo que es muy valioso y muy logrado. O sea, ya hay como uno podría decir que hay como una cierta base de trabajos que permiten ofrecer una comprensión distinta sobre este periodo, sobre el orden conservador, como se lo quiera denominar, que incluso amerita que deba ser calificado de otras maneras quizás. Bueno, pero incluso sobre esa construcción nueva, Leonardo va un poco más allá en algunos pasos más. Ahora quisiera referirme a algunas cuestiones puntuales del libro, después quiero hacer una cuestión general, que me parece que es relevante, que quería decir que quería discutir un poco con Leo. Bueno, hay un punto central en esta historia que es, la consagración de los partidos sería el momento en el cual se define el partido como una comunidad por encima de las personalidades, ¿no? Que se crea lo que él llama un partido comunidad. Ahora bien, ¿qué define esa comunidad? ¿Qué es lo que hace que los miembros de un partido sean miembros de ese partido? ¿Es intereses en común?
no importa si son de clase, pero intereses en común, son ideologías, es una identidad, es una mezcla de todo como suele suceder. Ahí hay un tema que es relevante, ¿no? ¿Qué es lo que está articulando ese partido que trasciende las personalidades y que permite que aglutine a un conjunto de personas? Y ahí me parecía que más que la categoría partido-comunidad, o por ahí dándole una vuelta más, yo lo pensaba como el partido como una institución permanente. Hay algo ahí del orden de el partido que se constituye como una institución, con lo cual ya tiene una lógica y una dinámica propia como institución. Cuando uno ve el estudio que hace Leo y describe la estructura partidaria, desde el comité local, la convención, todo, ya ahí hay una estructura que genera una, digámoslo así, rápido y pronto, una burocracia o una dinámica interna que trasciende ya incluso o que, no que trasciende, que amerita ser examinado por aquello mismo que está generándose en esa institucionalización. Me parece que ahí hay algo que se puede desarrollar un poco más, ¿no? Me parece que la clave es eso, es por qué aparece esta idea de partidos permanentes, institucionalizados, o institucionalizados en forma permanente, podríamos decir, algo por el estilo. Y ahí aparece una figura que a mí me llamó mucho la atención, que también estos momentos en los que se constituyen determinadas estructuras o formas, que todavía no están cristalizadas, y hay como una especie de prehistoria muchas de las cosas que después conocimos, y que está bueno porque nos permite reflexionar sobre eso. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la figura del correligionario, que nosotros rápidamente asociamos al radicalismo, así como los camaradas son comunistas, los compañeros son peronistas, los correligionarios. Pero en este caso, incluso previo a la constitución de la Unión Cívica Radical, correligionarios eran los miembros de alguna de estas constelaciones que terminan siendo estos partidos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que compartan una religión, ¿no? ¿Qué significa? Pensando en esta idea de comunidad política, ¿qué nos dice? ¿No? Digamos, ¿y por qué de todas esas formas políticas, esas fuerzas políticas que se desarrollaron en ese periodo, una se quedó con esa categoría, con ese nombre, con esa forma de identificarse, ¿no? Me llamó la atención, me parece interesante. La otra cosa que me llama la atención, a partir de la lectura del libro, insisto, porque es algo que plantea, que desarrolla mucho, la cuestión de la proporcionalidad, que aparece en la Convención Constituyente de Buenos Aires en 1873, es una innovación del régimen electoral y también de la concepción de lo que debía estar regulando ese régimen electoral, muy innovadora, era algo muy innovador en el mundo. Yo pensaba, bueno, Buenos Aires también había tenido, y lo menciona en 1821, una ley que era muy innovadora a nivel mundial. ¿Por qué Buenos Aires tiene en el siglo XIX dos leyes que son muy avanzadas, pero muy avanzadas? No es una calificación de bueno de avanzada, pero son muy novedosas en este gran laboratorio político que se está desarrollando en Occidente y que cuyos núcleos problemáticos tiene que ver con la representación. ¿Hay algo ahí? ¿Es una casualidad? No. Pero al menos amerita una pregunta, ¿no? ¿Por qué con 50 años de diferencia, un orden político que era muy distinto, se plantea? Bueno, quienes conocen más la primera mitad del siglo XIX saben que para el 1821 hay algunas respuestas de por qué se dio esto, que Marcela Tamabasio desarrolló, ¿no? Y que tiene que ver con el fin de la expectativa de poner fin a una especie de democracia directa asamblearia notable que digamos, con pocas personas podían regular cuestiones por el estilo, pero sin embargo ese no es el único lugar donde pasaba eso. Y la ley electoral de 1821 y la de 1873 dan cuenta de que algo pasaba o no, o es una casualidad, no lo sé. La otra cuestión, y ya voy terminando, es algo que me gustaría, aprovechando que hay muchos colegas, esta idea digamos, de cómo se conciben los partidos antes, era el Partido de la Libertad, ¿no? de Mitre, el Partido de la Libertad de Mitre. A mí nunca me terminó de convencer esto del Partido de la Libertad de Mitre. Tiendo a creer que es un invento de Mitre, un invento retórico, ¿no? En el sentido, por lo menos en la década del 50, en la década del 60 ya puede... En el sentido de que Mitre, y acá sí tiene que ver con esta idea de cómo es concebido, qué es un partido ahí.
lo más parecido que yo encuentro el Partido de la Libertad en la versión mitrista, entendiéndolo no similar en términos de los contenidos ideológicos, sino de qué tipo de concepción, es algo cuando en el siglo XX y el XXI, por ejemplo, desde cierta fuerza política se dice movimiento nacional y popular, como algo que trasciende los partidos, que trasciende las instituciones, y como una especie de valores, de ideas, de intereses que, digamos, están más allá y que se pueden reconstruir distintas configuraciones. Por eso puede decir, bueno, por ahí podría decir, fue Moreno, después fue Rivadavia, y construye una historia sobre eso. Pero como Partido de la Libertad, no, nunca lo terminé digamos, de configurármelo. Pero es interesante porque se corresponde con algo que está presente, y esta idea de, bueno, hay una idea de una búsqueda de un animismo, o la idea de que hay un pueblo que tiene determinados intereses que deben ser representados por alguna fuerza. Y eso sería, en este caso. Y yo sé que esto puede sonar un poco para lo que dije lo del siglo XX, lo del movimiento nacional y popular, pero tiene algo de eso. ¿Se entiende? Hay una construcción política, retórica y discursiva, como retórica, que busca representar los verdaderos intereses del pueblo. Y que tiene distintas encarnaciones. ¿Bien? Y ahora sí, todo esto para llegar al punto que me interesa discutir. Yo tomé una decisión que me parece que está muy bien, y que es la estrategia del libro. Porque, ¿cómo se entendía estas reformas políticas en los últimos años del siglo XIX, o intentos de reformas políticas en los últimos años del siglo XIX, y cuyo, digamos, momento culminante era la ley Sáenz Peña, ¿no? En 1912. La idea de que las reformas políticas obedecían a dinámicas que venían de afuera de la política, socioeconómicas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, desafíos más tradicionales, ¿no?, sobre las reformas políticas. Uno puede decir un marco muy general, el avance del capitalismo, la sociedad de masas, etc. En el caso argentino, más acotado, la idea está de que, lo digo muy rápido, estoy tergiversando un poco, pero se entiende, espero, el radicalismo como expresión de sectores medios excluidos del orden conservador o del orden oligárquico. Entonces hay una transformación en la sociedad que puja sobre el orden político y que hace que tenga que haber reformas para poder contener y resolver ese problema de la representación. La representación así planteada no tiene mucha distancia desde una punta hacia la otra. Bueno, Leo, al igual que otros investigadores, lo que plantea es un análisis dentro de la propia dinámica política y dentro de la propia conceptualización que se hace de esa dinámica política. ¿Sí? Y de hecho varias veces lo enfatiza. Y me parece que está bien porque es lo que le permite resolver y armar toda la interpretación, que es muy sólida, como dije. Mi pregunta es si esto realmente es, digamos, si se puede dejar afuera todo eso, ¿no? O si no, lo que hay que hacer no nos hace plantearnos otra pregunta que nos lleva a reformularlo, ¿qué es eso que está pujando? ¿No? Por ejemplo, para tomar del propio libro, uno de los autores que él toma, que me pareció muy interesante, no sé cómo se pronuncia, Hare, el que inspiró a Mill, Hare, me suena Hare Krishna, pero se escribe así, decía que su proyecto de reforma que retomó Mill era precisamente porque la sociedad había cambiado. Lo leo de acá, en la página 58, lo brevemente, de hecho Leonardo lo dice. Leonardo dice: el tratadista sostenía que 2 o 3 partidos políticos ya no podían dar cuenta de la diversidad de opiniones e intereses de una sociedad en plena transformación. Bueno, ¿y cuál sería esa transformación? Que obliga a que se tenga que reformular en la representación política, ¿no? Hare dice que hay que adaptar nuestras antiguas instituciones a un nuevo estado de la sociedad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es ese nuevo estado de la sociedad? Y esto es algo que el libro lo elude para poder construir el argumento, y está muy bien, pero uno termina el libro y por eso digo que es muy estimulante, porque nos obliga a reflexionar y a repensar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando que hace que el problema de la representación
que es constitutivo e irresoluble de la democracia contemporánea, para ponerlo así, en ese momento exija este tipo de reconsideraciones. De hecho, el mismo Leonardo, en la página 123, dice algo así como el desarrollo de las nuevas estructuras partidarias en la provincia de Buenos Aires la va a estudiar a partir de la hipótesis de que tal fenómeno se produjo menos como consecuencia de un desarrollo social previo, menos como eso, pero pone entre guiones, al menos en los términos en que suele presentarse. Entonces da a entender que algo pasaba. Pero mi pregunta es, bueno, ¿cuál es su idea al respecto de esto? Me gustaría ver si él tiene ganas de hablar de esto, porque me parece que es relevante también para dar una imagen, digamos, mucho más densa de esa articulación que le está proponiendo, el estudio específico que hace el libro, que nos hace repensar esa historia larga de los partidos, por qué en ese momento es la consagración de los partidos en esta historia de la representación, y qué transformaciones se están produciendo, que no uno dice, bueno, obviamente la Inglaterra de fin del siglo XIX no se parece mucho a la Argentina de fin del siglo XIX, o sea que incluso aunque uno dé una respuesta por lo social y económico, no es, algo más está pasando, pero bueno, ¿cómo pensar estas cuestiones? Así que bueno, acá termino porque hablé un poquito más de lo que pensaba, y bueno, muy agradecido a Leo por habernos regalado este libro, que me parece que va a ser un libro muy importante, insisto, por estas dos cuestiones. Por un lado, por el estudio en sí que aporta, que es muy minucioso, que es muy detallado, que es muy preciso, y que es muy necesario por eso mismo, para no seguir repitiendo ciertas ideas muy estereotipadas. Pero que por otro lado, por hacer todo eso precisamente, y pensando que decía antes Julio en relación a la colección, nos permite plantearnos preguntas mucho más amplias sobre el sistema político y sobre la relación entre representantes y representados en ese periodo, 50 años antes, y en la actualidad también. Bueno, gracias Fabio, le damos la palabra a Hilda. Bueno, buenas noches, buenas trasnoches para Leonardo. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a participar de esto, que yo siempre considero que una presentación de un libro es una fiesta, es algo para celebrar. Muchas veces tenemos pocas cosas para celebrar colectivamente y en esta comunidad de historiadores, y la presentación de un libro es una de esas ocasiones. Así que me gusta estar acá, agradezco la invitación, y también quiero agradecer especialmente a Leo por haberme invitado hace muchos años a acompañarlo en el derrotero que ahora culmina con este libro. Como dijo Fabio, el libro es el producto de años de investigación, largos años de investigación, que, bueno, tuvieron un hito fundamental para Leo en la tesis doctoral, pero que yo creo que paso en este libro encuentran algo así como un momento de destilación. El libro es un destilado, en el mejor sentido de la palabra, de la tesis. Tiene todas las ventajas y ninguna de las desventajas de una tesis doctoral. Es decir, es el producto de un trabajo arduo, intenso, inteligente, de investigación, pero a la vez en este destilado, en estas 200 páginas del libro, lo que ¿cómo se diría? Nos salva de todo el aparato erudito, denso, que las tesis llevan, ¿no? Y que los jurados, los directores, etcétera, tenemos que leer. Entonces, lo que ha logrado acá, además es un producto más maduro que la tesis. Yo creo que no solamente es un destilado en el sentido que ha logrado concentrar los problemas, sino que es más maduro, es decir, es un producto de alguien que ya produjo una investigación y luego reflexiona sobre ella. Y, por lo tanto, en ese sentido también veo un proceso de destilación. Bueno, es difícil para mí hablar de este libro, porque la investigación la conozco mucho, porque
es parte de una larga discusión, de un largo diálogo que hemos tenido con Leo durante ya, como dije antes, muchos años, y por lo tanto me falta el candor, me falta la sorpresa que pudo bien mostrar Fabio frente al producto. Por lo tanto, yo en ese sentido lo que voy a hacer ahora es tratar de analizar un poco o contarles a ustedes mejor, contarles cómo es el libro, de qué trata el libro, tratando de no repetir algunas de las cosas que ya se dije. Yo creo que el problema, uno podría ir de lo general a lo particular, ¿no? Hay un tema, el tema central en realidad es la política y lo político, en el sentido de la política como espacio de institución, instituyente de la sociedad. Y en ese punto, la cuestión del sistema representativo, a que hizo referencia Fabio, es fundamental, porque sabemos que a partir de la conformación de un régimen, de una vida en común, ¿no? de una vida en común fundada sobre el principio de soberanía popular, la política argentina se orientó desde antes que fuera Argentina por el camino representativo. Y ese camino representativo establece, como señaló Fabio de alguna manera, un hito fundamental en cuanto a cómo se concibe la soberanía popular, porque ahí se instala la escisión, ¿no? Una escisión entre gobernantes y gobernados, una escisión entre el pueblo, fundamento de soberanía, y quienes ejercen esa soberanía en su nombre, que establece a sí mismo una distancia, diría yo, una diferenciación, una distinción entre unos y otros que es insalvable. Insalvable, o sea, es algo que está ahí y ahí se queda. Mientras exista sistema representativo, este es uno de los nudos problemáticos de la vida política. ¿Por qué? Porque la relación precisamente entre representantes y representados pasa a ser el eje de la vida política, hasta hoy, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, digamos, en esencia de la vida política? La relación entre representantes y representados que atraviesa toda nuestra historia. Entonces, dicho esto en términos muy generales, lo que Leo hace ahí es poner el acento o poner el ojo en un momento clave en las transformaciones que el sistema representativo va teniendo a lo largo del tiempo, a partir de esta premisa de la distancia insalvable. Una distancia insalvable que a la vez alimenta la vida política y que plantea permanentemente procesos de exploración, y él usa la palabra que a mí me encanta, de experimentación, para tratar de procesar, tramitar esa distancia, que no es salvable, es así es, digamos. Y por lo tanto, él encuentra un momento, o pone el ojo, o dedica el libro a un momento histórico decisivo. ¿Por qué? Porque es el momento en que es decir, el sistema representativo va funcionando a partir de ensayos y errores, de experimentaciones, de apuestas, y va logrando en algunos periodos un cierto funcionamiento que puede ser siempre conflictivo, pero que de alguna manera es eficaz, a momentos en el cual aparece una crisis de la representación. Momentos críticos. Esto lo vemos hoy. Hoy estamos todo el tiempo hablando de que el sistema democrático hoy, no solo en Argentina, hablo en general en el mundo que adhiere a ese tipo de sistema político, hay una crisis de la representación. Los partidos hoy no representan representan mal a la ciudadanía. Esto es algo que escuchamos todos los días. Bueno, él toma otro momento de la crisis. Si uno toma los 200 años desde el momento en que se adopta la soberanía popular como fundamento de la constitución de la comunidad política y también, por supuesto, del gobierno de esa comunidad política, hasta hoy, yo diría que el momento que él toma es uno de los momentos críticos, claros
crisis, diría yo, de puesta en cuestión y de necesidad de reforma. Y el otro, yo creo que lo estamos viviendo ahora. Entre medio tenemos un siglo XX que fue el reinado de los partidos políticos, justamente. Fue el siglo en el cual la asociación entre la noción de democracia y partido se hizo tan fuerte que llegamos a no poder concebir una democracia sin partidos. Hasta el punto que en las miradas, y esto es importante, la operación que hace Leo, porque las miradas sobre el siglo XIX que se han arrojado a lo largo del siglo XX, están marcadas por ese presupuesto, que no hay democracia si no hay partidos, y por lo tanto la visión del XIX, en tanto no había partidos en el sentido que los va a definir Leo, y van a definirse justamente a fines del siglo XIX, no esos partidos que, como el Partido de la Libertad, que son otra cosa, al mirar al 19, se hacía con la vara de medida de esta noción de que la democracia supone partidos, porque los partidos son los intermediarios, en este caso, entre la ciudadanía, entre los individuos, entre los representantes y los que van a ser. Se crea ahí una especie de intermediación política, sin la cual parece difícil pensar nuestro sistema. Hoy, vamos a decirlo hoy cuando vamos a votar, votamos a listas que son presentadas por los partidos, no votamos a quien se nos da la gana. Y en ese sentido, el partido y la idea de democracia de partidos, que ahora la podemos calificar así, democracia de partidos, lo cual implica que hay otro tipo de democracias, pero durante mucho tiempo se pensó, se afirmó, se creyó que esa era la forma que debía tener la democracia. Y por lo tanto, el 19 es defectuoso en ese sentido, ¿no? Bueno, también no había democracia, pero tampoco la representación era medio truchenga, porque no había partidos, entonces ahí empiezan todos los intentos por definir los ersatz, ¿no? ¿Qué era eso que veíamos ahí? Y eran facciones, le llamamos facciones porque no eran en realidad partidos, bueno, pero no tenía por qué ser partidos, pero esa idea de que no tenía por qué haber partidos en el siglo XIX, costó mucho y cuesta mucho todavía ponerla en circulación, ponerla en juego. Y eso es lo que hace, para mí magistralmente, lo digo con todo énfasis, Leo. Porque justamente lo que hace es poner el foco en ese momento en el cual la crisis del sistema representativo, tal como había venido con todos sus conflictos, idas y vueltas y demás que había tenido en el siglo XIX, comienza a ponerse en cuestión. Y a ponerse en cuestión las concepciones que habían regido ese sistema. O sea, las ideas mismas de relación entre sociedad y entre representantes y representados, entre sociedad y gobierno, la misma idea de qué quiere decir representar. Y allí lo que hace Leo es hacer, primero colocar, y esto ya lo dijeron, lo digo muy rápido, colocar este problema en el mundo, digamos, no como una peculiaridad rioplatense, sino como algo que está ocurriendo en el mismo momento, y hoy hay bastante historiografía de otros países para mirar esto, que está ocurriendo más o menos en la misma época, década más, década menos, pero es un problema general, no es un problema particular. ¿Y cuál es la manera en que él elige para tramitar esta cuestión? Elige, en principio, focalizar en la política. Y esto es lo que dijo de alguna manera Fabio hacia el final. Focalizar en la política no para dar una explicación global de lo que pasó, no para dar una explicación, que supongo que Leo, como todos nosotros, sabe que la diferencia entre política, sociedad, economía son inventos nuestros,
y que por lo tanto el quehacer humano articula todas esas dimensiones, pero lo que es interesante es que él lo que hace es, decide que mira esto no como un subproducto, no para explicar lo que pasó como una derivación de lo que pasa en otras dimensiones, sino para tratar de entenderlo en sus propios términos, ¿no? Esto no quiere decir que no haya articulaciones, eso yo supongo que lo comentará Leo después, pero me interesa que este foco es fundamental para permitirle a él ver lo que quiere ver. Y lo que quiere ver son lo que ve, digamos, más que lo que quiere ver, son dos procesos articulados, que son parte de lo mismo, pero que él analíticamente los separa, y para eso, que son el proceso de alguna manera de cuestionamiento, revisión y permanente y aceleración de la puesta en cuestión de la noción misma de representación, de cómo se representa en términos, si se quiere, ideológico-conceptuales, o como quieran llamarlo, en el nivel de la discusión de la representación, y el nivel de las prácticas políticas, el nivel de cómo funcionan, cómo funciona y cómo funcionaron durante el periodo anterior al que él elige, hasta el periodo en que se consolidan los partidos, cómo funcionaron lo que él llama las organizaciones político-electorales, ¿no? Las formas de asociación política, que no son los partidos exclusivamente. Entonces, él encuentra una relación entre estas dos dimensiones muy importante, porque él dice, y ahí hay una causalidad que me gustaría que quizás Leo explique un poco mejor. Él dice, en realidad, la preocupación por la representación no es una innovación de fin de siglo. Desde la Constitución del 53, el problema de la representación está totalmente, está siempre presente en el debate político, pero se acelera en los 70. ¿Y por qué se acelera, dice él ahí? Porque el sistema político no puede o encuentra dificultades en procesar el antagonismo. ¿El antagonismo entre qué? El antagonismo entre grupos políticos, entre grupos que disputan. Entonces ahí hay una ida y vuelta entre donde si uno quiere, en el campo político, el problema lo presenta la vida política práctica, que lleva a profundizar en el debate sobre la representación y en la búsqueda de alternativas. Entonces, esas dos patas del libro, la primera parte se dedica al problema el problema de los debates teóricos y normativos y de valores en torno al problema de la representación y las formas de representación, y la segunda parte del libro está dedicada a los formatos de asociación política. Pero estas dos patas están íntimamente ligadas, porque justamente es la forma en que funcionaba la política la que le plantea la urgencia del cambio normativo, y no al revés. Aunque hay un ida y vuelta, en el libro esa es la, digamos, secuencia interpretativa, la secuencia problemática. Entonces ahí es donde, y ya voy a tratar de ir terminando, el libro encara esas dos dimensiones, permanentemente haciendo cruces entre ellas, pero está claramente dividido, son dos partes. En la primera parte están las discusiones, y esta parte que es, quizás para el lector puede ser un poco árida, Leo se ríe, pero es verdad, en el sentido de que es difícil, no solo es árida, es difícil porque hay que entender las discusiones del momento, y él en ese sentido es bastante, diría yo, intransigente, o sea, no nos da la cosa cocinada, ¿no? Nos explica, trata de explicarnos cada una de las propuestas que están circulando, y de dónde vienen y por qué
Y al mismo tiempo eso, en esa discusión se muestra bien que no hay soluciones predeterminadas, que no hay una receta en ningún lado del mundo. No hay una receta que los argentinos se sienten y dicen, ah, mirá qué lindo lo que están haciendo los belgas, vamos a agarrar eso. De ninguna manera. Primero porque los belgas también se pelean entre ellos, pero además porque los que están acá no son seres pasivos que importan ideas, sino que tramitan, discuten, procesan, adaptan. Es impresionante. Ahí el trabajo es fantástico. Incluso los propios actores van cambiando de idea. A mí me encanta el personaje de Luis Varela, que Leonardo de alguna manera trae con mucha fuerza, que es un personaje que la mayor parte de los que seguramente están escuchando no saben ni quién es, salvo una calle, o no sé, o un militante político, fue un militante político importante en algún momento, pero cuando uno ve la manera en que entra Luis Varela y otros personajes que mientras escriben, discuten, hacen política, y ellos mismos se retractan, ellos mismos encuentran soluciones que después no les gustan, y por lo tanto proponen otra. Digamos, eso es historia pura para mí, eso es la materia prima de la vida política, donde no hay recetas, donde la incertidumbre, los miedos, las pruebas están permanentemente puestas ahí. El segundo, y ahí también cómo va cambiando, eso está muy bien, en la primera parte está muy claro que los años 70 son una cosa, y después los 80 otras, y después hacia el fin de siglo pasan otras cosas. No les voy a contar para no spoilearles el libro. Pero voy a la segunda parte, con esto ya termino porque se me hace un poco largo, que es la cuestión de la segunda parte. Bueno, yo diría, a mí me encanta porque soy fan de las prácticas políticas más que de las ideas y los debates, y en la segunda parte ahí está la cocina de la política práctica. Y la cocina de la política práctica es cómo a lo largo de ese periodo también hay un foco ahí bien claro, ¿no? Se podrían hablar de mil cosas alrededor, pero él focaliza muy bien y destila, como decía antes, la transformación de las formas de organización y actuación político-electoral, y que tienen que ver entonces también con las formas en que el asociacionismo político, para decirlo de alguna forma, cómo eso va cambiando, cómo van cambiando no solo las maneras en que se constituyen los grupos políticos, sino cómo actúan, cómo eso se traduce en distintas maneras de pensar las candidaturas, en las maneras de disputar el poder, en las maneras de presentarse a las elecciones, en las maneras de generar opinión pública, en las maneras de autopresentarse frente a los representantes, cuando hay una cosa que lo digo porque es muy obvia, pero muy obvia a posteriori, digamos, como al principio cada uno de los candidatos se presenta como el representante del pueblo, y como hacia el principio del siglo XX ya son representantes. Me presento como encarnando un partido político, ¿no? El partido político como figura nueva, no relacionada, por supuesto, con las formas de asociacionismo político anterior, pero yo creo que ahí está también parte de la gracia del libro, muestra cómo ese nuevo partido político es algo, un aparato, un bicho diferente. Y es un bicho bien diferente a lo anterior. Entonces, ¿cómo surge eso? ¿Cómo va cambiando? Y de nuevo, con las idas y vueltas. Cómo el partido en algún momento aparece como el ideal, y luego aparece como el culpable de que las cosas, como pasa hoy, que decimos los partidos no sirven porque en realidad interrumpen la representación, tergiversan la representación, etc. También esto ocurría entonces con otras valencias, obviamente, pero donde la idea de que el partido es lo mejor y es lo peor aparece y se alternan y entran en la discusión. Bueno, dicho todo esto, digo, eso está en la segunda parte del libro con bastante jugo, detalles jugosos, digamos, y el libro culmina con la ley Cerpeña, y me parece absolutamente no diría adecuado,
un hallazgo, digamos, justamente reunir esas dos partes, unirlas al final en la ley. En la ley, no para analizar la ley, que ya está muy analizada ni nada, sino para tratar de revisar la significación que la ley tuvo y las interpretaciones que la ley tuvo en la historiografía. Y ahí él realmente creo que, junto con otros historiadores que han estado trabajando ese periodo y demás, dan vuelta la tortilla, por decirlo de alguna manera, dan vuelta la imagen clásica de la ley como producto justamente de inevitable de cambios sociales y económicos, de presiones desde abajo, y un montón de cosas, para focalizar en cambio en la ley como un momento en el cual, de nuevo, un momento imperfecto también, no un momento como se ha interpretado de transición radical entre un periodo y en otro, sino como, por un lado, la culminación de una serie de debates y de cuestiones, pero por el otro lado, donde muchas de las cuestiones planteadas quedan irresueltas. Y, por ejemplo, queda irresuelto el problema de los partidos, porque si bien para entonces todos están bregando porque haya partidos políticos y considerando al partido la forma de hacer política, al mismo tiempo la ley no introduce a los partidos. La ley no introduce la figura del partido y por lo tanto deja eso que, de nuevo, en una especie de limbo que va a ir definiéndose más en relación con las propias prácticas que con la normativa o la legislación. Bueno, acá termino para decir que el libro me encantó, que lo lean, que lo busquen, que si se aburren un poco, les resulta un poco arduo cuando están leyendo sobre Harry y todos esos personajes de la representación, resistan, porque vale la pena lo que viene después. Bueno, muchas gracias. Bueno, supongo que me toca hablar a mí ahora, ¿no? Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos los presentes, ¿sí? Por acercarse de esta forma virtual. A mí un poco no me quedaba otra porque, bueno, como saben, estoy del otro lado del Atlántico, así que me hubiese resultado de todos modos, con o sin confinamiento, con o sin COVID, me hubiese sido difícil hacer una presentación en persona ahora. Pero bueno, obviamente también agradecer a Hilda y a Fabio por aceptar ser los presentadores del libro y por tomarse el tiempo de leerme una vez más. Y de leerme y de hacer unas reflexiones súper interesantes. Estuve anotando las reflexiones, las preguntas, no creo que pueda responder todo ahora. Muchas de estas cosas obviamente me quedaron picando para seguir pensando estas cuestiones y seguir trabajando para el futuro. Bueno, también por supuesto agradecer públicamente a Andrés Telesca y a Julio Besú por aceptar la publicación del libro que hoy nos convoca, ¿sí? Un libro que tenía muchas ganas de que sea publicado, no porque una cuestión de ego, sino porque creo que realmente estoy convencido de que es un libro que no solo aporta desde el punto de vista histórico, sino como lo han dicho Fabio y Hilda a su manera, permite reflexionar muchas cosas más allá de lo que yo trabajo concretamente en cuanto al periodo, en cuanto a la región, ¿no? Que nos permite pensar muchas cosas del siglo XIX, pero también del siglo XX y también de la actualidad. Y no solo de los partidos, sino de cuestiones más amplias. Y bueno, también quiero agradecer, por supuesto, al Instituto Ravignani y al CONICET por prestarnos esta sala virtual, ¿sí? Estoy muy agradecido. Bueno, cuando pensaba qué podía decir acá en la presentación acerca del libro, es difícil hablar del libro de uno mismo, especialmente porque, bueno, creo que a los que ya tienen más de un libro publicado como Hilda, como Fabio, supongo que les debe pasar que
se aburren de sí mismos hasta cierto punto. Entonces ya no quieren saber, no quieren leerse, no quieren saber más nada hasta cierto punto. Sí resulta mucho más interesante, en cambio, escuchar lo que le queda a los otros del libro, ¿sí? Y un poco mi presentación iba un poco hacia ese sentido, en preguntarme qué se le pasaría por la cabeza, qué se imagina una persona cuando va a la librería y se encuentra con este libro de un autor que no es muy conocido, ¿sí? No soy Isla, no soy Fabio, y lee en el título La consagración de los partidos, ¿sí? Obviamente la mayoría de las personas, no hay ningún misterio, interpretarían que se trata de un libro sobre los partidos políticos y su historia, y en particular que se trata sobre la historia de la formación o de los orígenes de los partidos políticos, ¿no? Tal como, por ejemplo, le dijo mi novia cuando le pregunté de qué crees que va el libro, ¿no? Me dijo, bueno, de eso. Bueno, alguna otra persona que podrá pensar, leyendo la tapa y el título, que el libro se trata de una historia local o provincial sobre partidos políticos que se enfrentan y compiten por acceder al gobierno. Otros posibles lectores, si vienen de la historia, si vienen de alguna ciencia social, como por ejemplo las ciencias políticas, o si simplemente están acostumbrados a leer sobre libros de historia, podrían ir más lejos y pensar que se trata de un libro acerca de la historia de la democracia y sus avances, o del proceso de democratización o ampliación política, como a menudo suele leerse en los libros sobre historia política del periodo que trabajo acá en el libro. También, si se trata, por ejemplo, de un lector desprevenido que va por la librería, le gustó la tapa, vio el título, que de paso quiero agradecer, la tapa quedó muy lindo, muy linda, lo compró a apuradas y no terminó de leer el título en su totalidad, y solamente leyó La consagración de los partidos políticos, podrá incluso creer que se trata de un libro de actualidad. Pues bien, en todos estos escenarios imaginados, ¿sí?, hay algo de correcto y a la vez de impreciso. El libro habla de todas estas cuestiones, efectivamente, aunque tal vez no de la forma que muchos de estos lectores imaginados podrían llegar a presuponer. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente el libro habla sobre el surgimiento de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires, habla de la democracia, habla de partidos luchando por el poder político, y también habla de la actualidad a su manera, ¿sí? El libro habla sobre todas estas cosas, pero al mismo tiempo creo que no habla o no se trata específicamente de lo siguiente. Voy a hacer un poco de anti-marketing, ¿sí? Es decir, de hablar de lo que no dice para hablar de lo que dice. Un momentito. No es... aunque yo en algunos momentos hables de que es una historia local, ¿sí?, y que en el título y a lo largo de todo el libro se habla de la provincia de Buenos Aires, no es una historia local o provincial, ¿sí? No es un libro dirigido a enseñarnos o explicarnos cosas que tal vez no sabíamos sobre el pasado político de la provincia de Buenos Aires, y que por eso mismo resultaría atractivo sobre todo a los habitantes de la provincia. Muy al contrario, es un trabajo, o tuve esa intención que tuviese, ¿sí?, un trabajo que analiza una experiencia particular, ¿sí?, pero que solo puede comprenderse cuando se la enmarca en un espacio que excede los límites geográficos, no solo de la provincia, sino también los del país y de la región, como lo han señalado Hilda, como lo ha señalado Fabio. Quienes lean el libro verán que yo hablo de Occidente tanto como hablo de Buenos Aires o de Argentina, ¿sí? Y que en cada uno de los capítulos, además, menciono diferentes cosas, según cada caso, respecto a otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, u otros países en América Latina. Y cuando hago mención de estos otros países o contextos, no lo hago con un fin comparativo, sino que el objetivo fue precisamente mostrar que el problema que trabajo no es una cuestión pura y exclusivamente local, sino que se trata de un fenómeno que se está desarrollando simultáneamente, por supuesto con sus matices, sus diferencias y sus
tiempos diferentes para cada caso en muchas otras partes del mundo. ¿Sí? Después, siguiendo con el anti-marketing, el lector tampoco se va a encontrar un relato o un análisis sobre la construcción del poder político per se, ¿sí? En el sentido de leer sobre fuerzas políticas antagónicas que se están enfrentando o compitiendo por acceder al gobierno. Es decir, no se trata de un libro de historia política tradicional que trabaja algunos acontecimientos o hechos como pueden ser elecciones, revoluciones, y que tienen a los partidos como actores protagonistas. El lector no se va a encontrar con una narrativa en la que se enfrentan el partido nacionalista contra el partido autonomista o el partido radical contra el PAN, que son los partidos del periodo que trabajo. Por supuesto que estos enfrentamientos y estas disputas por el poder están presentes, ¿sí?, en el trasfondo de lo que trabajo, pero no constituyen el eje analítico. El libro perdón, tampoco es una historia sobre el desarrollo progresivo de la democracia argentina a partir del caso de Buenos Aires, ¿sí?, tal como se podría desprender anticipadamente de la expresión la consagración de los partidos. Es decir, no se trata de un análisis sobre cómo el pueblo, a través de sus partidos políticos, va ampliando los márgenes de un régimen político que puede ser calificado de tradicional, conservador u oligárquico, y que por ende es excluyente y exclusivo, ¿sí? Tal como a menudo se sigue comprendiendo este periodo de la historia. Tampoco es una historia melancólica sobre una etapa perdida de oro o de progreso que no supimos aprovechar, tal como también se podría desprender del título de la idea de la consagración, ¿no? Anticipo eso, ¿no?, que también puede dar como una falsa expectativa. Entonces, bueno, ¿qué quise analizar y trabajar, ¿no?, después de tanto anti-marketing? Mi intención fue abordar un problema en particular que tiene mucha actualidad, ¿sí? Es un problema, ¿sí?, que es el creciente ascendiente que tienen los partidos políticos en la representación política al día de hoy en buena parte de los regímenes políticos del mundo, ¿sí? Es un ascendiente que ha conducido no solo a que en muchos estados, y esto un poco lo mencionó Hilda, los partidos hayan alcanzado un monopolio o cuasi monopolio de la representación, sino que más importante aún, a mi entender, la cuestión se ha naturalizado, ¿sí?, en la medida en que los partidos se nos presentan como una faceta esencial, como un deber ser, o como un componente ineludible de nuestra vida en común, de nuestra comunidad política, como bien decía Hilda también, al principio de la presentación. Este fenómeno de la partidocracia, como lo llaman algunos especialistas, fue estudiado sobre todo desde la filosofía política, desde las ciencias políticas, desde la sociología, también desde el derecho, en especial a consecuencia y paradójicamente, ¿sí?, de la percepción generalizada desde fines del siglo pasado, hablo del siglo XX, de lo que algunos denominan como una crisis de los partidos, que también mencionaba Hilda, ¿sí? En Argentina mismo, sobre todo después de la conocida crisis del 2001, prácticamente cualquier ciudadano alguna vez ha escuchado hablar en la TV o leído en los diarios sobre esta crisis de los partidos o de la crisis de representación de los partidos. Es decir, no hay que ser un especialista para estar medianamente al tanto de la cuestión. Es algo que es público y notorio. Aún así, ¿sí?, este problema no suele ser una cuestión visitada desde la historia. Y de hecho, y creo que Hilda un poco dijo esto también, me animaría a decir que la historia ha colaborado mucho en esta naturalización y normativización de los partidos políticos como un elemento fundamental e imprescindible del gobierno, y queriendo ver en el siglo XIX cosas que serían el ideal, porque son las del siglo XX, y por ende el siglo XIX era defectuoso, ¿no?, como decía Hilda. Y sin embargo, creo que la historia tiene mucho que aportar para repensar este problema, ¿sí? Y es precisamente lo que me propongo hacer en este libro. Tomando prestada la metáfora de Foucault, en este libro lo que yo me propongo es realizar un trabajo arqueológico del proceso por medio del cual los partidos políticos pasaron a ser considerados fundamentales y el canal más legítimo para ejercer el gobierno en el marco
del sistema representativo, algo que no fue siempre así, sino que es algo que en un momento se produjo. ¿Sí? No en un momento concreto, sino como en un proceso. En otras palabras, en el libro lo que me propuse fue rastrear las primeras capas de sentido que permitieron sedimentar, en el caso particular, pero no exclusivo de Buenos Aires, este suelo político simbólico que hoy llamamos democracia de partidos, y que para muchos es la verdadera expresión de la democracia y de lo que debe ser el sistema representativo. Este proceso, ¿sí?, se tradujo y se produjo a lo largo de debates en diferentes esferas, espacios y momentos, a partir de diversas normas y leyes y a través de varias prácticas, que es lo que analizo en concreto en el libro, y que un poco es lo que anticipó Hilda, y lo que no voy a profundizar al respecto, para que obviamente lo descubran leyendo el libro. Sin embargo, me parece importante subrayar y aclarar una cuestión importante para que en la medida de lo posible no se malinterprete mi hipótesis, ¿sí? Cuando yo hablo de la consagración de los partidos, no estoy sugiriendo que los partidos hayan dejado de recibir críticas o que hayan dejado de ser impugnados, ¿sí? De nuevo, no hay que ser politólogo, no hay que ser historiador, no hay que ser especialista en el tema para darse cuenta de eso. Hablar de la consagración de los partidos desde mi perspectiva, ¿sí?, es hacer referencia al momento en el cual los partidos políticos pasan a ser considerados como el canal principal para organizar políticamente a la sociedad, pero siempre, ¿sí?, dentro de un proceso más general de transformación en la manera de comprender el sistema representativo y la comunidad política, tal como surgieron con las revoluciones de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Esto no significa que no hayan surgido otras propuestas de organización política, ¿sí? Tampoco quiere decir que se trató de un proceso unidireccional y teleológico. Al contrario, ¿sí?, y creo que es lo que traté de demostrar en el libro, estamos hablando de un proceso tenido de tensiones, contradicciones y paradojas, ¿sí?, de permanente hacer y rehacer. Y de hecho, ¿sí?, el siglo XIX es testigo de muchas formas de organización y participación alternativas a las denominadas partidos políticos, ¿sí?, y que, por ejemplo, los trabajos de Hilda, entre otros especialistas del periodo, son ilustrativos y explican bien todas estas cuestiones. Pero hacia el final del siglo XIX lo que termina predominando, ¿sí?, es precisamente el partido político, ¿sí? Pero este tampoco es el fin de la historia, ¿sí? La consagración no es el fin de la historia, ¿sí?, porque esta consagración a su vez abre una serie de problemas y debates en torno a qué son o qué deben ser los partidos políticos, qué deben representar, cuáles son sus ámbitos de injerencia, entre otras cosas entre otras cuestiones que continúan siendo debatidas hasta el día de hoy en diversos y diferentes ámbitos del espacio público, aunque, bueno, aclaro que ya estos debates se escapan de lo que analizo en él. Pero si lo traigo a colación es porque me permite volver sobre lo que decía hace un ratito en cuanto a que es un libro que me parece que puede, o que busqué, no sé si lo logro, espero que sí, que pueda resultar atractivo a un público más amplio que el de los historiadores o de los historiadores especialistas del periodo, ¿sí? En la medida que se trata de un trabajo que desde la historia, ¿sí?, permite repensar un problema que tiene relevancia actual, ¿sí? Una cuestión que, aunque no nos importe y no nos resulte relevante o mantengamos una posición de desinterés absoluto sobre la política, de todas maneras nos afecta a todos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque decir que los partidos políticos detentan al día de hoy el monopolio o el cuasimonopolio de la representación política no es una opinión personal, no es una interpretación intelectual, sino que es un hecho objetivo que, ya sea que nos parezca bien o mal, es importante ser consciente de ello, ¿sí?, de cara a entender cómo funcionan nuestras instituciones de gobierno en la actualidad y de cómo se están transformando, porque se siguen transformando estas instituciones, ¿sí?, permanentemente, y de cara, por supuesto, también a poder tener más herramientas para realizar eventuales reformas en el futuro, ¿sí? Bueno, simplemente para
un poco jugar con el pasado, el presente, para ir cerrando, por lo menos la presentación, y después puedo tal vez intentar responder algunas de las preguntas de Fabio o comentarios de Fabio y de Hilda. Me gustaría dar un ejemplo claro y concreto de la actualidad del problema y cómo mi libro puede ayudar a pensar la cuestión, ¿sí? Como mencioné antes, todos los argentinos sabemos que desde el 2001 e incluso desde antes, se dice, como ya también lo sugirió y lo anticipó Hilda, que en el país hay una crisis de representación de los partidos, ¿sí? Se dice que amplios sectores de la población no se sienten representados por ningún partido, entre otras cosas. Sin embargo, y paradójicamente, esta crisis de representación se produce en simultáneo con la constitucionalización de los partidos en 1994, ¿sí? Y de una creciente regulación jurídica, cuya expresión más reciente, como sabemos todos, es la sanción en 2009 de la ley llamada de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que dio lugar, entre otras cosas, a las conocidas las PASO, que de hecho nos tocó vivir ahora hace poquito. Esta ley fue una respuesta, ¿sí? Como se alegó, por un lado, a la falta de representación de los partidos, y por otro fue una respuesta a las demandas de mayor democratización de la vida interna de los partidos. Es decir, que la salida a la llamada crisis partidaria fue fortalecer aún más la posición de los partidos. Y esto se tradujo como mínimo en dos cosas. Primero, en obligar a toda la ciudadanía a seguir votando a candidatos presentados pura y exclusivamente por partidos. Y segundo, que además se está obligando a todos los ciudadanos a participar de la vida interna de las agrupaciones sin importar si las personas están afiliadas o no en alguna de ellas. No menciono esto para debatir acá, sino simplemente para recalcar la vigencia del problema que analizo en el libro, y quienes lo lean van a poder apreciar entonces que se trata de un asunto cuyas raíces se remontan a más de un siglo, ¿sí? Esto que dije, lo dije porque quienes lean en esos capítulos, por ejemplo, difíciles de leer, como dijo Hilda, van a ver debates que tienen una asimetría, obviamente no son lo mismo, pero tienen una asimetría con lo que está pasando ahora, que y bueno, con esto termino lo que es la presentación de lo que había preparado, y un poco, no sé si les parece que responda a lo que dijeron Hilda y Fabio, si alguien quiere preguntar. Bueno, trato de responder un poquitito. Por ahí, Leo, sí. podríamos ver si alguno tiene Dale. para cambiar las voces, Dale. con simplicidad, si a alguno le ha surgido algún comentario o alguna pregunta, porque da para mucho, de específica, o comentario también, ¿no? Al respecto. Parece que no. Bueno, acá ya es tarde. Pero, mira, Martín creo que justo está queriendo hacer una pregunta. Sí, si puede. Hola, Leonardo, hola a todos. Rápidamente, para no tenerte despierto tanto tiempo más. No. Felicitaciones a vos por la publicación del libro y a la editorial por la incorporación de tu texto al catálogo. Bueno, hay un montón de cosas para conversar, pero solamente alguna que me venía a la mente de la conversación, de las presentaciones de Fabio y de Hilda y tus comentarios. Y volviendo a esto que señalaba Hilda hacia el final de sus comentarios sobre la ley Sáenz Peña como un momento irresuelto, ¿no? que vuelve sobre la pregunta de los partidos, donde bueno, digamos, están consagrados en el sentido de que es una figura que aparece constantemente, está aceptado como el canal privilegiado de representación, ¿no? Que deberían funcionar para vincular sociedad con sistema político. Y el mismo Sáenz Peña habla de que él quisiera hacer la expresión de los partidos orgánicos, o para que, digamos, que esto finalmente tenga una concreción, y sin embargo esto no pasa, ¿no? Es decir, en el sentido de que la misma ley no le da un lugar al partido, ¿no?
Y por otro lado, también desde el punto de vista de las prácticas, bueno, las listas son abiertas, ¿no? Es decir, las listas, ahí hay un aspecto, un componente, si querés, democrático en el sentido que el ciudadano puede elegir entre distintas, no hay listas cerradas, ¿no? Uno como ciudadano puede armar su propia lista, y de hecho, así por ejemplo, en 1912 Estanislao Ceballos es elegido de esa manera, o Drago y otros. ¿Cómo te parece que funciona ahí la idea de partido? ¿Cómo es tomado? Bueno, con la impunidad que tengo de no haber leído tu libro, que obviamente tengo todas las ganas de hacerlo, bueno, cierra con la ley de España. Entonces, ¿cómo funciona ese conjunto variado, ¿no? Entre los ideales y la ley electoral y las prácticas en ese momento? Sí. Bueno, gracias Martín por la pregunta, es muy buena. También me sirve para ir respondiendo a algunas de las cosas que me señalaron Fabio y Hilda. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, porque hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el texto de la ley, finalmente, ¿sí? Y una cosa es, por decirlo de una manera, el espíritu de la ley, ¿sí? Que es importante a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con el espíritu de la ley? El espíritu de la ley tiene que ver con, por un lado, las propuestas iniciales, y después lo que fue surgiendo al calor de los debates, ¿sí? Es cierto que la figura del partido político, no, más allá de que aparezcan como ya incluso de los años 70, aparezca la figura del partido electoral, ¿sí? No aparece como sujeto a ser representado, por decir una manera. Pero eso no quiere decir que no hayan sido tenidos en cuenta. A ver, la hipótesis puede haber mucho de por qué finalmente no aparecen. Yo creo que porque son muy fieles, ¿sí? al espíritu y a la ley, o a lo que ellos interpretan que es el espíritu, y la ley de la Constitución del 53. ¿Sí? De hecho, el objetivo de Sáenz Peña, o sea, o el deseo de Sáenz Peña, por lo menos lo que manifiestan, no sabemos efectivamente el verdadero deseo que tenía, pero el que manifiesta, ¿sí? En el mensaje que acompaña la presentación del proyecto de ley, es que si fuese por él, el sistema electoral es la representación proporcional, ¿sí? Que no era la primera vez que era sugerido a nivel nacional, sino que ya desde mucho antes, ¿sí? Desde el año 1890, y tal vez antes, pero seguro desde el año 1890, que el sistema de representación proporcional se sugiere para el ámbito nacional. ¿Cuál es la respuesta que en la mayoría de los casos se dice de por qué no la representación proporcional? Porque no respeta, ¿sí? El principio de simple pluralidad de la Constitución del 53. Y dicen, hasta que no se reforme la Constitución, nosotros no podemos avanzar hasta ese nivel, ¿sí? Por otro lado, en el mensaje de presentación de la ley, Sáenz Peña también dice que su aspiración es que la ley contribuya a la creación de estos partidos orgánicos que efectivamente no terminan de conformarse, ¿sí? Pero esto es algo un poco lo que yo trato de marcar en el libro, ¿sí? Que no es decir que hay una diferencia entre las prácticas y los discursos, ¿sí? Porque yo trato de no llegar a ese punto de decir una cosa son las prácticas y otra cosa son los discursos. Yo, efectivamente, en realidad lo que trato de hacer en el libro es mostrar que no son universos diferentes, ¿sí? Esto que aparece como el discurso y las prácticas, sino que los discursos son prácticas y que las prácticas son discursos, por decirlo de una manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque haya sido un deseo, que si después no se pudo realizar, eso tiene que ver más con la política práctica en el sentido de que, bueno, se quieren crear partidos, pero por las razones que fuesen, ¿sí? Cuestiones de disputas de poder, efectivamente esos partidos se van quebrando, desaparecen. Al día de hoy, pasó durante todo el siglo XX, ¿sí? Esos partidos nunca realmente terminaron afianzando. Digo, vayamos al Partido Radical. ¿Cuántas fracciones del Partido Radical hay hoy en día? Y los hubo durante el siglo XX. Y sin embargo, estamos hablando del Partido Radical. Y lo mismo se puede decir del Partido Peronista y de tantos otros, ¿sí?
ahí lo que yo marco como consagración, ¿sí?, es el intento de que quede instalado el principio de la representación partidaria. Después, si los partidos en concreto terminan afirmándose o no, es otra historia. Pero eso, la crisis de los partidos, ¿sí?, de que, en el sentido de que se crean y se terminan desapareciendo o separando o lo que fuese, no contradice, ¿sí?, esta idea de que los partidos tienen que ser importantes. De hecho, lo termina confirmando. O sea, este es el diagnóstico que hacen los contemporáneos. El problema, la crisis de representación, creo yo, que se manifiesta hacia el centenario, ¿sí?, es en parte de que esos partidos que ellos querían nunca terminan de afirmarse. Entonces, esa representación no se termina de lograr genuinamente porque lo que tenemos, decían ellos, eran personas y no partidos, ¿sí? Pero la inexistencia o el logro inacabado de los partidos no quiere decir que los partidos no estén, ¿cómo se llama?, que no estén considerados, ¿sí? No sé si respondo un poco más o menos tu pregunta. Vale. Después había algunas cuestiones que me gustaron que mencionó Fabio, que si me alargo mucho me dicen, ¿sí? Que me comentaba y criticaba o me hacía reflexionar en torno a la cuestión del partido como comunidad. De hecho, es una de las cosas que en su momento también Fabio me marcó y me acuerdo bastante en su momento que me hizo ese comentario. Es difícil dar una respuesta a eso en el sentido de qué es lo que hace una comunidad, ¿sí? Tal vez no es tanto el contenido en sí mismo, eso que los hace comunidad puede ir cambiando de un momento a otro. Lo que sí, me parece que en este fines del siglo XIX argentino, lo que une a distintos hombres es unos principios básicos, ¿sí? Muchas veces esos no son tan manifiestos, ¿sí?, pero que aparecen ahí a lo largo de los debates, en torno a cómo interpretar y llevar a cabo ciertos principios, a cómo interpretar ciertos principios de la Constitución y a cómo construir el Estado y la República, por decir una manera. Eso igual va a ir cambiando, ¿sí? Claramente, por ejemplo, el surgimiento del Partido Socialista, ¿sí?, lo que los une va a ser otra cuestión, ¿sí? Se podría decir que ellos, los socialistas, se dicen, nosotros venimos a representar a la clase obrera. Entonces ahí ya empieza a cambiar la cuestión. Nunca hay una definición sobre, mejor dicho, no se puede definir los partidos son esto y representan eso, porque esa definición se la van dando los distintos actores en cada momento y en cada escenario en particular. Y es por esto que es siempre un debate inacabable, ¿sí? Siempre está ahí en permanente discusión y por eso estamos, creo que, en un estado permanente de crisis de representación, porque siempre se produce una suerte de desfasaje entre lo que queremos y lo que efectivamente logramos en la práctica. Después hay una cuestión, igual con esta cuestión de la comunidad que decía Fabio, que yo no le termino de dar una respuesta en el sentido que me parece él quiere o le gustaría que le diese. Creo que es algo a seguir trabajando y de hecho creo que hasta hace un ratito estaba por lo menos, Francisco Reyes sí está trabajando un poco esa cuestión, ¿no? Por lo menos en el plano de cómo entender los partidos ya como una comunidad. Bueno, él habla de las religiones políticas, ¿no? Y la idea del correligionario, entre otras cuestiones. La idea del correligionario claramente no es propia del radicalismo, no, ni mucho menos. De hecho, una de las cosas que han surgido en la investigación, que no creo que se ve en otros trabajos, no solo en el mío, es que muchas cuestiones que durante mucho tiempo se creyeron que eran propias del radicalismo no lo eran. Por ejemplo, hay muchas cuestiones del discurso y también de las prácticas de lo que es el Partido Radical, muchas cosas para mí ya se ven en lo que se puede decir que fue el miterismo, por ejemplo. ¿Sí?
por decir alguna cosa. Pero bueno, esto da para muchos debates. Da para largo, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pues la verdad que hay mucho para hablar y discutir, pero ya a esta hora mi cabeza no está lo 100% lúcido. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Perdón, sí quiero hacer algo, perdón, quiero comentar algo. Que estos debates duros que yo expongo en la primera parte del libro, efectivamente son muy, muy difíciles. Y creo que en parte fue lo que me hizo llevar a hacer el análisis. O sea, este trabajo fue tratar de entender qué es lo que están queriendo decir, ¿sí? Esto es realmente muy complicado. Y creo que intenté traducirlo de la manera más simple posible, porque una cosa es trabajar un ensayo, por ejemplo, un panfleto, y otra cosa también es después trabajar un debate. Entonces tratar de ordenar para que quede limpio para el lector un debate, y al mismo tiempo debates y textos, porque yo hago esas dos cosas, ¿sí? No es nada fácil. Pero bueno, es muy complicado porque es un mundo muy diferente. Es un mundo muy diferente al de hoy en día, ¿sí? Aunque las palabras sean las mismas, ¿sí? El mundo, la cabeza, la red conceptual es completamente diferente. Y ahí está el trabajo, como decía yo antes, del historiador y de esta arqueología, ¿sí? De tratar de efectivamente encontrar todas estas distintas capas de sentido para entender los distintos suelos, ¿sí? Nosotros estamos sobre un suelo, ¿sí? Que tiene muchas capas de sentidos. Entonces, tenemos que tratar de entender las distintas lógicas de funcionamiento, por decirlo de una manera mal y pronto, de las otras, de los suelos anteriores, que pueden parecer que sean los mismos, porque usan las mismas palabras, porque hablan el mismo lenguaje, pero son un mundo diferente, ¿sí? Pero al mismo tiempo, muchas de las cuestiones viejas, por decir de una manera, se van resignificando, más que resignificando, se van reordenando, ¿sí? Y por esto yo mencionaba la actualidad, ¿sí? Porque lo que estamos viviendo hoy es un reordenamiento, de una serie de reordenamientos de este momento que yo trabajo en el libro. Y para entender, creo yo, terminar de entender, si es que es posible terminar de entender, o mejor dicho, para comprender mejor la actualidad, creo que es necesario ir entendiendo cómo se van construyendo y reconstruyendo estos reordenamientos. Bueno, ahí. Bien. Igual no te preocupes, Leonardo, que si es muy difícil, en la segunda edición podemos quitarle algún capítulo que Claro, claro. Yo quiero decir algo al respecto, perdón, porque es verdad que es, por eso decía que es algo que tiene una dureza, vamos a decir, no una aridez, pero que me parece que el libro lo resuelve muy bien, porque, digamos, no, los cuadros que pone, o sea, si uno quiere profundizar y meterse en detalle, lo puede hacer, y si quiere entender la consideración general que hace Leo sobre eso, puede pasar sin ir hacia esa dureza. Así que me parece que está muy bien resuelto, ¿no? Y que es necesario. Me parece que, porque también transmite algo que me parece interesante, que me remarcó Hilda antes, de cierta experimentación, de laboratorio, de que están bien, o sea, tenemos esto y tenemos que hacer algo con esto y no sabemos muy bien qué hacer con esto, o sea, que estoy diciendo de forma un poco brutal, pero hay algo de ese orden también que el texto transmite. Un poco retomando, bueno, todo lo que dijo Hilda, lo que decís vos recién, y a mí algo que, una especie de guía que a mí me cambió mucho la manera de entender la historia, de entender la historia política, es esta definición de Rosanvallon de lo que es lo político, ¿sí? ¿Qué es? Es el proceso, o mejor dicho, el trabajo permanente de reflexión de la sociedad sobre sí misma, ¿sí?
Acá nunca vamos a llegar a una solución, ¿sí? Porque estamos siempre permanentemente trabajando sobre nuestra vida en común, sobre nuestras instituciones. Eso. A mí lo que me llama la atención, Leonardo, es pero esto lo digo yo no soy historiador ni estoy en el campo de la historia, digo, la persistencia, ¿no? Es decir, cómo sigue realmente, uno no logra imaginarse que otro modo, no ha surgido otro modo alternativo de representación. Bueno, hay surgido distintas cosas, pero cuando llega el momento, ¿qué otra forma habría, no? Pero sí, igual noto un cambio a lo largo de mi propia vida, un cambio muy importante en orden a lo que llamamos la militancia. No sé, eso como... O sea, yo cuando era adolescente había un sentimiento fuerte, yo me acuerdo, ¿no? Algo de religión había también. Hoy me parece impensable, es casi como el tema, después uno en el momento de la elección vota porque ¿qué ibas a hacer? Ahí, ¿no? Pero se perdió la representación en cuanto que ya no empatizás más, no representa en un sentido humano incluso diría, ¿no? Por ahí más allá de las ideologías en sí. O incluso mis hijos, yo te hablo de un cambio de 35 años, yo les encuentro, mis hijos que son adolescentes, les encuentro entusiasmo, pero jamás hacia los partidos, ¿no? Hacia otros temas de movimiento, hasta de los movimientos del Ni Una Menos, así, cada uno de estos elementos que fueron surgiendo, sí, están radicalizados, ¿no? No perdieron su espíritu de juventud militante, pero no lo veo que eso suceda como sucede antes, ¿no? Quiero decir, socialmente hubieron transformaciones fuertes, ¿no? Al respecto, a pesar de que no nace una estructura de representación distinta, me pregunto por qué no logra, o si podría haber realmente una alternativa hoy a eso. Bueno, a ver, hay algo que dijiste que es todo termina siempre en los partidos. Bueno, en parte yo creo que actualmente, y es un poco lo que yo decía con no es un peligro, pero que yo quiero advertir, ¿sí? Que es esta cuestión del monopolio de la representación política por parte de los partidos. Hay algo que, ya sea que, porque podemos estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero supongamos que no estamos de acuerdo con este monopolio. Lo primero que hay que hacer es desnaturalizar la idea de que la democracia es democracia de partidos, ¿sí? Esto no quiere decir que hay que destruir los partidos, sino que se puede pensar, y de hecho el siglo XIX, y que actualmente también, ¿sí? Sucede, no es que los partidos políticos tienen el monopolio de la representación en todos lados, ¿sí? Pero es posible pensar distintas formas de ejercer el gobierno representativo sin partidos. Bueno, de hecho, por ejemplo, la reforma constitucional del 94 incorpora cuestiones que se llaman de democracia directa, ¿sí? que son formas de participación y de intervenir en el gobierno sin partidos, por decir una manera. Pero se podría hacer, no sé, imagino ahora, no es algo que yo pretendo responder, ¿sí? Pero esto es algo que tiene que debatir la ciudadanía en un conjunto, pero se podría tranquilamente pensar en que el Congreso, un porcentaje de la representación del Congreso sea para partidos y después para, no sé, candidaturas independientes, para, no sé, ONGs, para gremios, para sindicatos, no sé, se puede pensar un montón de alternativas. Lo que hay que poner en juego, el proceso, esta imaginación de volver a repensar lo político, ¿sí? Pero creo que un primer paso es desnaturalizar esta cuestión de que los partidos tienen que ser siempre, como decís vos, has dicho tú, tienen que ser finalmente a lo que se llega. ¿Sí? Que creo que para mí es una de las cuestiones de esta ley, de esta última ley electoral. A mí en lo particular, la idea de que todos los ciudadanos participemos obligatoriamente de las internas de los partidos, a mí no me parece que esté bien. Me parece que es atentatorio no solo de nuestras libertades individuales, pero también de las libertades de los propios partidos.
¿sí? Va en contra de esta idea de la libertad de los partidos de organizarse un poco como querían que era, y en sus primeros momentos también la idea. Pero bueno, la discusión es larga. Después hay algo que decís vos de la militancia, y que, perdón, que me olvidé de responder con respecto a lo que Fabio decía del partido como comunidad. Hay otras entradas a la cuestión, que por ejemplo pueden ser entradas antropológicas, por decirlo de una manera, para analizar y reflexionar en torno a estos vínculos entre los correligionarios, entre los militantes, entre los miembros de un partido, en definitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que hace sentirse parte de esta comunidad? Sentirse parte de sentir que son parte de una misma cosa junto con otras personas. Entre mi larga experiencia en el archivo, para esta investigación quedó, o sea, que esto aprovecho, en este libro quedó esto chiquitito de todo lo que he relevado. Sí, recuerdo cuando en el Archivo General de la Nación me decían, ¿no querés parar? Porque es como que, de hecho, creo que me fui, fue excesivo el tiempo que estuve en el archivo, pero bueno, también son a veces los errores que cometen los investigadores al principio, ¿no? Que quieren querer llegar a todo, y hasta que te das cuenta que no podés cubrir todo, y entonces tenés que recortar. Yo leí muchísimas cartas, ¿sí? Y las cartas, por ejemplo, que a Hilda le encantan, pueden ser, por ejemplo, una entrada para ir conociendo esta cuestión más íntima, por decirlo de una manera, de lo que es la vida partidaria, y en el sentido de la identificación partidaria, más allá de las ideas concretas, ¿no? De qué significa ser militante, por qué estoy en esta causa. Y hay muchas explicaciones, hay muchas posibles explicaciones. Pero bueno, es algo a seguir investigando, y da para mucho más. Bueno, creo que fue muy vasta la conversación, muy amplias las explicaciones, hubo elementos interesantes para el debate, y bueno, no queda más que felicitarte, Leonardo, y asegurarte que el libro va a circular, se va a leer por mérito propio, y que además vamos a ayudar a que eso sea posible con la gran cadena de distribución que tiene la editorial que encabeza Andrés. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Gracias, Fabio, Hilda, Leonardo y todos los presentes. Julio, un abrazo. Hasta luego. Chau a todos. Chao, chao.